Entre las leyes firmadas recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, está la legislación más fuerte en el país sobre libertad médica. ¿Cómo lo afecta esto a usted y a los médicos aquí en la Florida? Además, ¿qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado el fin de la pandemia del coronavirus? Ya no tenemos que preocuparnos. Estaremos abordando estos y otros temas. Y ahora le damos la bienvenida al doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y director de Centros de Cuidados de Ancianos en el sur de la Florida. Doctor, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo está? Ambrosio, muchas gracias. Siempre muy agradecido por la invitación al Punto, a este segmento, y también a Univisión por el interés en estos temas para el servicio de la comunidad. Es un deber nuestro también para empoderar a nuestra comunidad con información. Usted sabe que siempre me gusta ir por partes sobre esta nueva ley de libertad médica aquí en la Florida. Eso lo vamos a tocar en unos momentos. Pero antes, China se apresta a enfrentar una nueva ola de COVID que podría alcanzar hasta 65 millones de casos por semana cuando la ola llegue a su pico a finales de este mes de junio, está reportando NBC News. Y pues la pregunta es bien clara. ¿Qué significa esto para nosotros aquí en Estados Unidos? Esto significa, Ambrosio, que estamos en el final de la emergencia de la epidemia, pero no de la epidemia en sí, porque siguen surgiendo variantes, mutaciones del Omicron, del coronavirus. Y esta nueva variante que se ha detectado en China, que es la XB1.16, es muy contagiosa. Por eso se está transmitiendo tan rápidamente de una persona a otra. No tiene, según los datos hasta ahora, la alta mortalidad que tuvo otras variantes como la Delta, pero sí produce problemas respiratorios que pueden llegar a ser neumonía y también infección en los ojos que se denomina conjuntivitis. Es decir, sigue siendo el coronavirus, pero a menor intensidad. Le tengo que hacer la pregunta que me hicieron a mí en la calle. Me gusta reflejar lo que la gente me dice cuando hablo con ellos. Me dijeron, Dios mío, ¿vamos a volver otra vez a lo de la pandemia? Y esa pregunta ahora es para usted. Sí, no creo que sea tan grave como la pandemia en sí, que produjo 7 millones de muertes en el mundo, Ambrosio. Yo creo que estamos mucho mejor preparados. La población se está protegiendo mejor, hay un alto % de personas vacunadas, el personal de la salud tenemos mejor entrenamiento, conocimiento del virus, cómo enfrentarlo, y las autoridades lo que sí tienen que mantener esa puerta de que no abrir mucho cuidado, personas que entren por diferentes vías, puede ser por la frontera o por avión, personas enfermas que puedan contagiar a la población. Por eso mantenemos siempre la guardia a pesar de que se han relajado las medidas producto del final de la emergencia epidemiológica. Y por si fuera poco, ahora también tenemos que preocuparnos con esta bacteria come carne en el sargazo en las playas. Cuéntenos qué está manejando usted al respecto. Sí, sobre todo, Ambrosio, llega el verano, la Florida es un punto turístico importante, hay que disfrutar del sol, de las playas, pero hay que cuidarse. Y este estudio acaba de salir, encabezado por Florida Atlantic University, donde se ha demostrado que en ese sargazo o plantas o algas marinas se puede reproducir una bacteria que se llama Vibrio vulnificus, que se adhiere tanto al sargazo como a los plásticos que están en el mar. Y eso puede afectar al ser humano, pero también a los animales marinos. Por tanto, las personas que van a la playa tienen que cuidarse, sobre todo si tiene una herida abierta, porque por ahí puede entrar la bacteria y producir una cosa que se llama fasciitis necrotizante. Es decir, que va destruyendo los tejidos, el músculo, la piel, y eso puede llevar a complicaciones serias como es una amputación de la extremidad. Por tanto, no podemos tomarlo a la ligera, y sobre todo las personas que consumen ostra o mariscos crudos, también tener mucho cuidado, porque este vibrio puede estar allí y produce náusea, vómito, diarrea, complicaciones intestinales y deshidratación.
Pasemos ahora, si me lo permite, doctor, a lo que es la nueva ley de libertad médica firmada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. ¿Qué derechos le da esta nueva ley a un paciente? Esta ley me parece muy buena, Ambrosio, me parece muy oportuna, porque está levantando tantas restricciones que tuvo la gente, el pueblo, durante la epidemia. Restricciones de todo tipo, de movimiento, los aislamientos, las mascarillas, la obligación de la vacuna. Muchas personas perdieron su trabajo por no vacunarse. Entonces, eso le está dando libertad al paciente de que no puede ser ahora reprimido, ni condenado, ni castigado, ni por las mascarillas, ni por las vacunas, ni por ninguna otra restricción de castigo. Así que yo creo que levanta mucho al paciente todas esas medidas y le da esta libertad. Y por ende también entonces en el centro de trabajo y en las escuelas no pueden obligar a las personas entonces ni a vacunarse ni a ponerse una mascarilla. Muy importante eso, Ambrosio, porque recuerda que tenían la intención de que los alumnos cuando llegaran al curso escolar presentaran en la cartilla de vacunación las vacunas del COVID. Y eso muchas personas se opusieron, padres, médicos y otros, porque decían, bueno, pero ¿por qué es obligatorio vacunar a mi hijo con una vacuna que se aprobó de forma experimental y que no está siendo probada 100%? Y eso le quita esa medida a los niños de que entren a la escuela sin la obligatoriedad de una vacuna del COVID. Doctor, quiero que nos explique una parte de esta nueva ley de libertad médica aquí en la Florida que dice que crea protecciones para prescribir tratamientos alternativos y por otro lado la protección de los derechos de los médicos a negarse a ofrecer servicios de salud basados en sus creencias religiosas, de ética, de conciencia y de moralidad. Explíquenos. Muy bueno eso, Ambrosio. Ahí hay dos partes para explicarlo brevemente. Primero, hubo tratamientos alternativos, por ejemplo, durante el COVID. Algunos médicos determinaron que la hidroxicloroquina o la ivermectina eran efectivos para el coronavirus, a pesar de que su indicación no era como un antiviral, se usa para otras enfermedades. Sin embargo, fue efectivo y esos médicos fueron censurados por decir que esas medicinas alternativas eran efectivas en el coronavirus. Así que esto le da cierta libertad a los médicos de usar tratamientos que no son los oficiales, pero si no son dañinos y son curativos, está bien. La otra parte, Ambrosio, es que si un médico, un profesional de la salud, por cuestiones morales, éticas o religiosas, no quiere hacer un procedimiento, menciono dos. Primero, por ejemplo, el tema del aborto o el tema de cambio de género o de sexo. Si un médico no quiere hacerlo por esas cuestiones, no debe ser castigado al punto, por ejemplo, de quitarle su licencia o cualquier otro castigo que se le imponga, porque es su derecho. Como el paciente tiene derecho a escoger un médico o a decir que no a un procedimiento, el médico también tiene ese derecho de decir yo no quiero hacer ese procedimiento por cuestiones éticas o morales. Esa es la libertad para el paciente, pero también el derecho del médico, y eso hay que respetarlo. Doctor, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia del coronavirus. Por un lado, obviamente, esas son buenas noticias, pero por otro lado, ¿qué significa para las personas de bajos ingresos que no tenían cómo pagar una vacuna o comprar las mascarillas o hacerse los exámenes y otros servicios que se estuvieron dando gratuitamente en la comunidad? ¿Qué significa esto ahora que ya la Organización Mundial de la Salud dijo, se acabó la pandemia? Excelente pregunta, Ambrosio, excelente pregunta que muchas personas se hacen porque termina la emergencia y retiran los fondos, por ejemplo, para las vacunas y para las mascarillas y para otras medidas que se estaban tomando durante el COVID. Y es muy peligroso porque todavía hay casos de COVID y hay personas infectadas. Por tanto, hay que contemplar las posibilidades de usar clínicas comunitarias y lugares que le dé acceso a esa persona enferma
que no tiene seguro médico o que no puede costearse una vacuna o un test de COVID, porque esa persona enferma puede contagiar a otra. Por tanto, yo creo que hay que tener eso en cuenta para que esos lugares todavía tengan disponible a la población esos exámenes. Por otro lado, es muy importante que los seguros médicos también le den cobertura a todo esto que estoy mencionando, vacunas, exámenes, etcétera, porque esos seguros también tienen una responsabilidad con ese paciente para proteger no solo al paciente, sino proteger a la comunidad. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y director de Centros de Cuidados de Ancianos aquí en el sur de la Florida, por haber estado acá con nosotros y haber empoderado a la comunidad con toda la información suya. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un abrazo, Ambrosio. Muchas gracias. Cómo no, que tenga buen día.